Vamos a ver, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ustedes sabían que cuando yo vine a este país, y ahora mismo que estoy en la iglesia, les voy a contar una anécdota antes de predicar. La vez pasada yo vi que estaban platicando aquí en la iglesia y yo vi que todos se rieron, pero no logré entender nada. ¿Por qué? Porque a veces con los dominicanos tienen diferente, he estado aprendiendo mucho de ustedes y yo quiero hablarles algo acerca de la imitación. Cuando yo vine a este país, para mí era todo normal en mi país, pero ya cuando vine, ya me enfrenté a mexicanos, a diferentes culturas, amén. Por ejemplo, hasta ayer me di cuenta de la mentada botánica que fuimos con él de allá a comer, y sí, en realidad tenía un rótulo que dice botánica, y la botánica para nosotros es donde venden cosas naturales. Entonces cuando la pastora derrocamos toda botánica, yo pensaba que, pucha, ¿qué pasó con el negocio ahí? Pero ya me di cuenta, ¿verdad?, de lo que es una botánica. Entonces hay muchas cosas como esas. Yo miro que ustedes hablan y todos se ríen ahí. Y yo quedo pensando, ¿qué quiso decir? Y pasa toda la noche y me duermo y nunca supe qué pasó. Entonces necesito más o menos un manual dominicano para yo poderles entender a ustedes. Bueno, miren, hay unas imitaciones tecnológicas. Usted recuerda cuando vino TikTok, ¿verdad? Sí. Que no sé qué le hace aquí. Ajá. Y entonces uno hizo el video y el otro empezó a hacerle también. Y no sé, mucho. Y el TikTok se hizo tan viral en todo el mundo que todos estaban sacando un TikTok con sus niños, con su familia. Cuando vino el Facebook, por ejemplo, todos tenemos un Facebook, ¿verdad? Vino Facebook y todos tenemos Facebook. Entonces es una manera en la que nosotros imitamos. También vino Zoom, ¿verdad? Que Zoom, cuando ya vino la parte de la pandemia, como Zoom se elevó de tal manera que ese hombre se hizo multimillonario, de tanto que le estamos dando uso ahora a Zoom, esa herramienta. El Instagram no digamos, ahora todo el mundo postea sus cosas en Instagram y cualquier noticia de alguien, usted solo va a Instagram y usted la puede ver. Y cómo el mundo ha ido evolucionando y cómo cada corriente va pasando una cosa, uno hace algo y todos imitamos esa corriente. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Porque si no tuviéramos Facebook aquí o TikTok o no sé qué, o Instagram, ¿verdad? También hay unas clases de imitaciones, las imitaciones sociales. Como decir, como entre culturas, por ejemplo, ¿ustedes cómo le dicen a los niños, por ejemplo? Tigrito. Muchachito, muchachito. Muchachito, tigrito. Yo he escuchado la palabra bastante de usted, el tigre, ¿qué tigre? Entonces yo, no. Oh, carajito. Pues miren cómo le dicen, por ejemplo, Víctor es de México y allá le dicen los morros, ¿verdad? Los morrillos. Los morritos le dicen en México. ¿Y ustedes saben cómo le dicen en El Salvador? Bicho, le dicen. Imagínense que alguien me le diga bicho a mis hijos. Hijo, yo me siento ofendido, pero bicho así le dicen en México, en Salvador. En Honduras, ¿ustedes saben cómo le llamamos a los niños? Cipotes. ¡Ey, cipota! Le decimos nosotros a las madres cuando le dicen, ¡ey, vos venís para acá, cipote! Entonces, y también dice en Venezuela le llaman chamos, chamitos. ¡Ey, chamito! Entonces ven cómo las culturas diferentes, ¿verdad? Y cada país imita lo de su país, ¿sí o no? Porque yo lo escucho cuando ustedes hablan, oh, que la que hay, un montón de situaciones ahí, como hablan ahí, medio cantadito ahí. Y pues, si ustedes me escuchan hablar a veces, bueno, Eddie habla hasta como español, ¿verdad? Eddie imita hasta como español, tío. Y cubano. Oh, cubano. ¿Ustedes saben cómo le dicen a los niños en Argentina? Oye, pibe. Y entonces es bien divertido cuando uno escucha a esos argentinos, echa pibe, ven para acá, no sé cómo le dicen. Boludo. Oigan bien, boludo, ¿verdad? Y en Chile le dicen cabrito. Cabrito a los niños. Y yo lo siento tan raro, vení cabrito, como que lo siento. Pero para ellos es completamente natural. Entonces ven cómo cada quien imita lo suyo, ¿verdad? Ahora yo necesito entender, yo me recuerdo en la vigilia. ¿Cuántos vinieron a la vigilia los que están aquí? Amén. Estuvo bien poderosa esa vigilia, con música completamente dominicana y cómo se gozaban esta gente aquí, ni quiera Dios. Y nosotros con él nunca habíamos escuchado esas canciones, entonces tenemos que empezar a adaptarnos a ustedes. También están las imitaciones idealistas. Es importante, miren, hay tantas corrientes en Estados Unidos a la cual nosotros imitamos.
Por ejemplo, yo estaba viendo que últimamente yo miraba una gente con unos como vainitas, unas vainitas que son como unos gorritos así en color verde con una carita ahí dibujada, y me llamó mucho la atención porque no solamente yo la he visto muchas veces repetidamente, y entonces de una vez por internet vi y de quién se trataba, y era acerca del Che Guevara. Yo no sé si han escuchado al Che Guevara. Podrán creer que yo nunca había escuchado al Che Guevara. Ya a tiempo yo miraba esas vainitas y esas boinitas, ¿verdad? Y oigan bien lo que era el Che Guevara. El Che era un idealista. Y dice que el Che Guevara fue un médico, también fue político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario. Comunista argentino, tenía una idea revolucionaria que él, según él, podía cambiar al mundo, y eso provocó influencia en muchos movimientos sociales que vinieron después de su muerte. Hay mucha gente que tiene la idea del Che Guevara, hay mucha gente que uno tiene un ejemplo, y Che Guevara, estuve viendo que él admiraba también a una persona, no recuerdo de qué país fue, de Rusia, no tengo mucha información, pero era tan sanguinario que mató más personas que Hitler. Esa era la idea. Entonces mi pregunta mía es, ¿a quién nosotros estamos imitando? Aunque usted es dominicano, mexicano, yo soy hondureño, pero hay algo que... ¿Y de dónde tú eres? Hondureño. Hay algo que nos une y que debemos de imitar. Y quiero yo hablarles acerca de eso. No importa que tú no comas raíz también, o si yo la como, o tú puedas comer un chocolate como aquel, o yo tal vez no lo consuma, pero hay algo que nos mantiene en común, aunque no hablemos igual. Y entonces quiero platicarte algo acerca de la biografía de Pablo. ¿Ustedes saben quién fue Pablo de Tarso? Dice que Pablo de Tarso nació en la ciudad de Tarso, en la ciudad actual de Turquía. Era una familia judía. Siendo ciudadano romano de nacimiento, se cree que su padre fue fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. ¿Por qué quiero hablarles de Pablo? Porque Pablo había nacido dentro de la religión. Pablo conocía la ley más que cualquiera. Inclusive Pablo fue a una ciudad donde aprendió acerca de la ley. No sé cuántos aquí hemos estado en la high school. ¿Cuántos hemos estado en la high school acá? Amén. Y en la parte universitaria algunos... Amén. Ah, pucha, está bueno eso. Solo gente pues fíjese que Pablo también fue a la universidad y era un tipo sumamente inteligente, como lo es usted. Amén. Amén. Usted es inteligente. Amén. Tiene la mente de Cristo, ¿no? Ah, vaya pues. Dije que Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en la ciudad natal, y luego fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Está en Hechos 5:13. Después de Pentecostés, ustedes recuerdan la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, de la promesa. Para ese tiempo, el pueblo cristiano ya empezaba a ser famoso. Y eso reventaba las creencias judías por la ley, ¿verdad? Entonces se armaban bastantes alborotos. Dicen que después de Pentecostés la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban en Hechos 7 y otros creyentes tuvo tal impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. O sea, se empezó a alborotar en todas esas autoridades religiosas judías. Esto despertó la persecución contra la iglesia. Cuando vino Pentecostés, imagínense, fueron llenos todos del Espíritu Santo, todos comenzaron a danzar. Unos eran dominicanos, otros éramos hondureños, y ahí nos empezamos a entender todo. Como cuando el Espíritu está en todos nosotros y como sea nos entendemos, ¿verdad? Bueno, entonces eso despertó gran alboroto en las autoridades judías. Y empezó el alboroto y empezaron a perseguir la iglesia. Imagínense. ¿Y ustedes creen que uno de los que más apoyaba eso, ustedes se imaginan quién pudo haber sido ese? Pablo. Una persona inteligente que defendía el idealismo, o sea, defendía lo que él había aprendido de la Torá, del judaísmo y de todo. Imagínense. Era un hombre que apresaba. Que si estuviera para este tiempo ya no hubiera apresado a todos aquí juntitos.
Pero gracias a Dios que en Pablo hubo un cambio. Pablo conoció de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Amén. ¿Cuántos hemos conocido aquí de Cristo? Amén. Y justamente Pablo escribió en Filipenses 3:17, donde dice: hermano, seguid todo mi ejemplo. Pablo, ya una vez convertido a Cristo, Pablo, su inteligencia, todo el intelecto, Pablo, según la historia, se cree que Pablo hacía como el algodón de las como unas carpas. Y Pablo, al parecer, era un tipo que tenía dinero, era un tipo muy acomodado, muy inteligente, muy estudiado. Pablo hablaba 4 o 5 idiomas. ¿Cuántos idiomas hablan ustedes aquí? ¿Los que hablan 2 idiomas? ¿Cuál? Inglés, español y dominicano, porque eso son 3 lenguas, porque el dominicano ya para mí es otro lenguaje ya. Entonces imagínense, Pablo hablaba 4 idiomas. Imaginen pero él, cuando conoce a Cristo, no le importó nada eso. Pablo no le importó que había sido universitario, él dejó todo por seguir a Cristo. Entonces Pablo en Filipenses 3:17 dice, hermanos, repitan conmigo, hermanos, dígale al que está a su lado, hermano, seguid todo mi ejemplo. Dígale eso al que tiene al lado, seguid todo mi ejemplo. Hermana, dígame, seguid todo mi ejemplo. Y fijaos en lo que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Oiga bien, Pablo está diciendo, ¿cuántos aquí? Porque miren, yo he escuchado algo que dice, no me mires a mí, no me imites a mí, sino que mira a Cristo. No, esa es una mentira del diablo. La gente tiene que vernos a nosotros. Recuerden lo que ha estado pasando aquí. Han estado hablando de la sal, la que le da el sabor. ¿Se recuerdan, verdad? Que hicimos un pacto y que todos nos brotamos sal. ¿Cuál fue el pacto? De poder llevar sabor. Entonces Pablo decía, hermanos, seguí mi ejemplo. ¿Qué tengo que yo hacer entonces? Tengo que aprender a caminar como Cristo, para que usted me vea a mí y empiece a caminar. Así como esta gente vio a Che Guevara, se enamoró de su idealismo, esta gente muere por ese idealismo. ¿Ven? Cómo las corrientes vienen y todo el mundo se va a cada corriente. Y en Estados Unidos, cada quien tiene una corriente. Pero la que nos tiene que estar en común, aunque tengamos diferencias de cultura, diferentes de pensamientos, todo pensamiento tiene que ir cautivo a esta palabra. Amén. Amén. No importa quién tú eres, no importa lo que tú eres, pero todo tiene que estar basado en esto para que juntos caminemos como uno en Cristo Jesús. Eso es lo que decía, ¿verdad? Jesucristo, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Amén. Entonces, no importa cómo usted sea o lo que sea, sino que ahora en adelante tiene que preocuparse en usted. Porque saben, los chiquillos, toda la gente que nos ve, y yo quiero aclararles algo. Científicamente está comprobado que del 100%, cuando los niños o las personas aprenden el 20% de todas las palabras que usted le dice. O sea, que usted puede estar hablándole a un niño, hablando, y de todo eso, solo un 20% le va a captar. Y el 80% se lo va a captar viéndola. ¿Por qué cree que cuando la mamá está lavando trastes, a la vuelta la niña está lavando o el niño está lavando? Y usted no le dijo que lavara, pero es un ejemplo. Tal vez cuando los hombres estamos haciendo algo, atrás están nuestros hijos que quieren hacer lo mismo. Entonces, ¿qué debo yo de cuidar entonces? Es como que cuando le dice el papá al hijo, no fumes, y él está fumando. Entonces le va a captar el 20 lo que le dice y todo el 80 va a fumar el niño. Entonces Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y también mirad a aquellos que también hacen lo mismo de lo que les hemos enseñado. ¿Ven, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sus ojos tienen que ver? Todo aquel que trata de hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. El que está continuamente, como el hermano que viene desde largo, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde Jonker viene. Imaginen qué esfuerzo grande. Yo que vivo aquí en la 149 más cerca. Entonces yo me siento tan indigno de ver al hermano que viene largo y temprano. Y yo que vivo cerca, ¿por qué no tengo que estar temprano acá?
Entonces no es justo eso, ¿verdad? Si el hermano se esfuerza, yo tengo que esforzarme aún más. Y ese es mi ejemplo. Y usted no me ha dicho nada, ¿verdad, hermano? Pero su ejemplo habla. Y en muchas situaciones yo he aprendido de cada uno. Ayer aprendí más o menos a cómo voy a llevar mi dieta ahora también, porque platiqué con un hermano por ahí que ha bajado como 15, 16 libras. Entonces ven cómo nosotros aprendemos del uno del otro, a través del testimonio. Amén. Ven. Cuando ya miro al hermano más delgado, yo quiero estar como el hermano también, le voy a preguntar qué pasó con él. Entonces, o en varias situaciones, y Dios nos ha dotado de dones a la iglesia para que nos beneficiemos el uno al otro. Amén. Usted necesita algo de construcción con ellos, vamos corriendo ahí donde usted, ¿verdad? Y lo que tenemos vamos a darlo. Entonces, igual lo que usted tiene, usted nos va a dar a nosotros para beneficio de la misma iglesia. Gloria a Dios. Entonces, ya no se vale decir, no me miren a mí, miren a Cristo. No, lo van a ver a usted y tienen que ver a Cristo en usted. Amén. Amén. Ahora mi pregunta es, Pablo, ¿de qué decía ser imitadores de mí? Me hacía esa pregunta. Entonces, ¿qué voy a imitar a Pablo yo? Y le voy a dar solo en un capítulo algunas cosas de las que debemos de imitar. Amén. Amén. Como hay un hermano por ahí que no consume mucho café con azúcar, hay que imitarlo porque el azúcar nos va a matar. Entonces en Filipenses 3:17, en el versículo 1, yo le voy a ir resumiendo a usted. En el versículo, Pablo era una persona que fomentaba con persistencia la unidad. Eso es lo que Pablo hacía. Porque en el versículo 1, ¿alguien me puede leer por favor Filipenses 3:1? Aquí voy a abrir mi Biblia. Acá la tengo. Alguien con voz potente y fuerte ahí. Filipenses 3:1. Aleluya. En el Señor, a mí me ha molestado espero la misma cosa y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguro. Pablo les escribía continuamente a ellos y le decía que a él no le importaba estarle repitiendo lo mismo y que era beneficio para ustedes. Bueno, en el segundo versículo Pablo dice, se preocupaba en que no cayeran en manos de personas malas. Imagínense cómo era Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo primero? ¿Qué fomentaba? La unidad. La unidad. Pablo fomentaba la unidad. Pero está bien, hermano. Yo pensé que usted lo dijo el odio para que ellos le corrigieran a usted. No. Era antes, ¿verdad? Pablo era un perseguidor, pero una vez que conoció a Cristo, él dijo, sed imitadores, hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo fomentaba la unidad. Pablo se preocupaba en que no cayeran en manos de personas malas. Eso era lo que Pablo, si yo te veo a ti que en algo te va a perjudicar, yo lo siento, pero yo tengo que decirte, hermano, yo con humildad, ¿verdad? Yo pienso que tú puedes fracasar. Y el hermano, y dice Proverbios que no hay como el consejo, ¿verdad? Amén. Un gran consejo te puede salvar hasta la vida. Amén. Entonces Pablo se preocupaba en el versículo 3, yo quiero que lean en su casa el capítulo 3, ¿verdad? Pero yo se lo voy a resumir de una manera bien rápida. En el versículo 3, Pablo era un hombre que se servía a Dios en espíritu y se gloriaba de Jesús, se sentía orgulloso. Imagínense lo que Pablo, ¿me lo puedes abrir? Pablo se sentía orgulloso de Jesús. Ahora mi pregunta, ¿cuántos se sienten orgullosos de Jesús? Amén. ¿A poco uno no se siente orgulloso cuando su hijo le llama a la maestra? Mire, este niño se porta bien. Este niño solo calificaciones excelentes. ¿Usted cómo se siente? Más bien si andaba así, siente como más peso, ¿verdad? Usted va como más orgullo ahí. Si hay bastantes madres ahí, venga persona, mire de que su hijo es un excelente. ¿Y usted cómo se siente? Oh sí, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Pero de repente si la maestra le dice, mire, ese hijo se porta bien mal, eso es una vergüenza para usted, ¿no? Se le baja el moco. Más bien usted quiere que la maestra ni lo mencione ahí para usted no sentirse avergonzada. Pablo se sintió orgulloso de ser cristiano. Yo miré una película dominicana, creo que era
¿cómo es? El camaleón, ¿verdad? Que en la iglesia era un cristiano. ¿Han visto la película dominicana ustedes? Cristiano de la secreta. Es de la secreta. Ven que este de la secreta era cristiano en la iglesia y ya en la parte secular era un mundano, ¿verdad? Me vi esa película ahí dominicana, muy buena la dominicana. No entendí algunas cosas, pero ya lo voy a entender. Entonces Pablo era un hombre que se sentía orgulloso de Dios, y eso es lo que David era también. Miren, David se sentía tan orgulloso que David, como una autoridad, dice que danzaba delante de la presencia de Dios y todo el mundo lo miraba. Entonces, qué vergüenza te da aquí venir a la casa de Dios, donde ya todos te conocemos, y no quieres alabar a Dios. Alábalo, siéntete orgulloso de Él. Mira, si tú vienes aquí, alaba, glorifica, te olvidas de que dejaste la gallina allá en el fuego, y no te preocupes. Todo mal pensamiento, Dios te va a alumbrar tu mente, va a despojar tus cargas, porque la palabra es clara: venid a mí, dice, todo lo que esté encargado, cansado, yo los voy a hacer descansar. Y como hemos estado hablando que en la alabanza se mueve, amén. Entonces cuando tú vengas, libérate y siéntete orgulloso de ser. En el versículo 5, Pablo era un hombre con muchos atributos. Yo ya les había mencionado que era un tipo incircuncidado. Todos los judíos, cuando Abraham les incircuncidaba, Pablo era un hombre que lo habían incircuncidado desde niño. Pablo era israelito de la tribu de Benjamín. Imagínense, Pablo era de la tribu de Benjamín. Dice, era hebreo de hebreos, pertenecía a un grupo de fariseos. Pablo tenía un intelecto muy inteligente y defendía lo que él había aprendido. En el versículo 7, Pablo era un hombre que todas sus cosas las estimaba como pérdida por seguir a Cristo. En el versículo 7, oigan bien lo que era Pablo. Pablo era un tipo tan acomodado como tú puedes tener tu buen apartamento, tu casa allá, puedes tener dinero en la cuenta de banco, pero a Pablo no le importó nada de su material. Él lo estimaba por basura. Oigan bien, él no ponía su corazón, porque dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. Si está en el dinero, está también tu corazón. Entonces para Pablo, no te digo que no tengas, claro que sí, ya te voy a explicar de qué manera tú tienes que tener. Pablo decía, todas estas cosas para mí no son nada, yo renuncio a ellas, porque Pablo era un tipo materialista. Pablo renunciaba a todo eso por el amor de Cristo. Y la palabra dice, primero buscar, ¿qué dice? El reino de los cielos. Y todas esas cosas van a venir. No te preocupes, van a venir. Y vas a ser prosperado, amén. No es que el cristiano no es que no va a ser prosperado, sí va a ser. Pero lo vamos a hacer bien. Primero buscar el rostro de Dios, amén. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a buscar el rostro. Cuando te levantas en la madrugada, empiezas a orar, estás buscando el rostro. Y cuando menos acuerdes, tú no tienes ni que pedir nada. Dios conoce todas tus necesidades. Amén. Dice la Biblia que óigame, no trabajan los pajaritos, y ellos siempre comen. Amén. Dios nunca nos va a desamparar, amén. Y aquí es evidente. Mire, yo he estado escuchando, he venido a la iglesia donde más testimonio hay aquí de lo que Dios ha hecho en las personas. Así que no tengo necesidad yo de convencerlo, porque usted está más requete convencido de lo que Dios ya hizo en su vida. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces todos los atributos de Pablo él los tomaba como pérdidas por seguir a Jesucristo. A él no le importaban títulos. Y en el versículo 8, Pablo era un hombre que todo le era por basura, por preferir el conocimiento de Cristo. Imagínense ustedes hacer que todo sea basura por conocer más de Cristo. Y es que, miren, me recuerda mucho a Salomón. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Él no pidió dinero, ¿verdad? Él no pidió riqueza. Y usted sabe que con la sabiduría usted puede generar ingresos. Puede hacerse millonario, ¿ah? Porque hay mucha gente millonaria, pero no es sabia. Tiene que buscar siempre una gente sabia que maneje todos sus asuntos. Entonces vino Salomón, fue una persona tan sabia. Aquí se ha hablado mucho de Salomón, ¿verdad? ¿Quién fue el que tocó el tema de Salomón? Que cuando llegaron dos madres ahí peleando un niño, entonces Salomón con toda su sabiduría dijo, ok, pártanlo por mitad y denle su pedacito a cada uno ahí. Entonces vino una madre, no lo maten, prefiero que se lo den a ella. Ahí está la sabiduría, ¿verdad?
La sabiduría, ok, entonces la que está llorando, esa es la que le dolió a su hijo, esa no es ella. Entonces, ven, ¿verdad? Por tener el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué me indica a mí? Que esta palabra que es verdadera, que nunca va a pasar, ha estado de generación en generación y va a continuar. Entonces, dice que esta palabra esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón. Entonces Pablo dice que todo lo tiraba por basura por preferir el conocimiento de Cristo. Y miren, no hay algo tan maravilloso que tener el conocimiento de Cristo. Entonces ven en la manera en que debemos de imitarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces si tú preocúpate en el conocimiento de Cristo, yo tengo que imitarte a ti. Y si tú fomentas la unidad aquí entre nosotros, yo tengo que imitarte a ti. Ya no tengo que imitar más TikTok, yo tengo que empezar a imitar la palabra, ¿amén? Amén. Esta que nos demanda que seamos sal, que seamos luz. Por eso es que canté este canto glorioso. Tu luz brillará por siempre y siempre. Y esa luz va a brillar a través de ti, a través de tu testimonio. Ya les voy a dar un testimonio de eso. En el versículo 9, Pablo era un hombre de fe, puesta la fe y justicia en Cristo. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? ¿Cuántos tenemos fe en Cristo? Amén. ¿Cuántos tenemos fe en Cristo? Amén. Y dice que si es falta de fe, pídala a Dios. Y Dios se la va a dar. Y no le voy a mentir, a veces yo siento que la fe se me va. Hay situaciones que se me va. Pero a veces alguien de la iglesia tiene mayor fe y esa es la que me inyecta, me aprieta fuerte y me agarra, no, Gabriel, no vas a desmayar en esto. Yo tengo fe y saben que ese día ya no fue igual para mí. Mi fe aumentó. Ven, ¿verdad? Qué maravilloso es. Cómo como cuerpo nos complementamos. Amén. Somos un cuerpo de Cristo acá. Y cada uno nos complementamos el uno al otro. Amén. Lo que yo tengo, tú no lo tienes, pero lo que tú tienes, eso es lo que yo necesito también. Amén. Eso es lo lindo de estar en el cuerpo. Entonces, como iglesia, eso es lo que debemos de imitar. Solo en un capítulo de Pablo. En el versículo 10, Pablo era un hombre que quería conocerle a Jesús y ser semejante hasta su muerte. Pablo estaba dispuesto a conocer a Cristo y aparte de conocer a Cristo, era un hombre que no le importaba morir. Solo me recuerda un chiste, ¿verdad? Que llegaron unos asaltantes a una iglesia con una arma y empezó y gritó: ¿quiénes son cristianos aquí? Entrando a la iglesia, y nadie dijo nada, porque el primero que dijera yo soy cristiano y nadie dijo cristiano, entonces el pastor vino: yo soy cristiano, y dijo: ah, pues sí, solo tú eres cristiano, y se fueron ellos, no le hicieron nada. Wow. Entonces ven, ¿verdad? No es ser cristiano de la secreta, sino ser cristianos como Pablo, imitar a Pablo que estaba dispuesto hasta morir por Cristo. Amén. Si me toca morir por Cristo, hasta él dijo: la muerte para mí, ¿qué es? Yo que usted le aplaudo ahí, amén. Porque mire, después de esta muerte lo que nos toca es vida eterna. Para los que hemos creído en Cristo Jesús y cumplimos su palabra, amén. Dice en el versículo 12 del capítulo 3, Pablo reconoció que no había alcanzado todo, pero él continuaba adelante esperando alcanzar para cual Cristo Jesús lo envió, lo había alcanzado. Pablo decía: yo no he alcanzado todo. Aquí, ¿cuánto hemos alcanzado todo? No lo hemos alcanzado. Pero día con día vamos a hacer que esta carne vaya muriendo y que nuestro espíritu vaya creciendo. Amén. Entonces se va a ir cumpliendo a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Sepamos que no hemos alcanzado y que necesitamos cada día. Bien, no se pierdan las reuniones. Aquí el viernes yo vine bien agotado y no me arrepiento. Hasta el hermano me dijo: cuidadito, se me duerme, me decía. Hasta en eso, ¿verdad? Como uno necesita del otro, ¿verdad? No se me duerma, decía ahí. En el sonido ahí me hizo falta Víctor nos hizo falta el viernes. Pero no se lo pierda, porque eso es lo que nos ayudó a que nuestra semana sea una semana más bendecida. Nos sentimos más llenos del Espíritu, nos sentimos más espirituales, se siente más bonito aquello. Y miren, no tenemos que hablar, la gente lo empieza a notar. No sé, pero yo donde ando, yo le digo: Señor, gracias sinceramente, porque cuando yo llego a un lugar, y siempre llego donde fuman, donde beben,
Y pues a mí no me da, yo siempre he sido un cristiano toda mi vida, ¿verdad? A mí no me da por beber, tal vez eso no es mi tentación. Pero cuando yo voy, platico con ellos, me dicen, tú no eres religioso, me dicen, como otra gente que ya no estuviera condenando. Y empezamos a platicar, no les digo nada yo. Y ya les dice que les caigo muy bien y le digo, bueno, es la obra de Cristo. Y empiezo a hablarle de Cristo ya tranquilamente. En el versículo 13, Pablo estaba seguro de olvidar las cosas del pasado y esforzándose por lo que está por delante. Oigan bien lo que Pablo, como miren, mi hijo tiene 11 años, mi hijo se llama Jaciel. Jaciel cuando se enoja o se siente así como medio triste conmigo, siempre me recuerda algo. Una vez, yo no sé ustedes si le llaman varicela. Varicela, ¿verdad? Siempre le pega a los niños desde que son pequeños. Pues una vez se me pierde el control de mi televisión. Entonces mi niño tenía como 4 años y yo le digo, Jaciel, porque él todo me escondía. Todo me escondía mi niño, era un terremotito. Entonces me recordó al chiquito suyo. Entonces todo me escondía. Yo sabía que si algo no estaba ahí, el chiquito me iba a ver donde me lo escondía. Ni él se acordaba. Entonces a Jacielito vino y una vez le digo, Jacielito, ¿dónde está el control? Y él no me respondía. Entonces solo le hice así, pero no le pegué, sino que no sea así, le digo, tú no tienes que esconder las cosas. Pues ya lo encuentro por otro lado. Pues pasa el tiempo, mi hijo ya cumple como 10 años y un día que estamos platicando, me dice, papá, me dice, ¿qué pasó, hijo? Yo me siento mal porque tú una vez me castigaste, dice, por el control, me dice. Y yo no era culpable. Entonces, me castigaste porque yo tenía varicela, o sea que me conmovió el corazón. Le digo, hijo, perdóname, le dijo, oíste, perdóname. Pero Jaciel, cada día que va pasando los años, siempre me recuerda lo mismo. Entonces le digo, hijo, sé libre, hijo, sé libre. Entonces... Miren, los niños se acuerdan de todo y apenas tenía como 4 años y yo no sabía que se acordaba, ni me acordaba yo. Entonces Pablo dice que estaba seguro de olvidar todas aquellas cosas pasadas en las que él había fallado y comenzar a ver lo que estaba por delante. Y tú, dice la palabra del Señor, que cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, dice. Amén. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Tú ya no puedes estar pensando en el pasado ya. Amén. ¿Cómo puedes estar pensando en el pasado ya cuando ya Cristo ya renovó tu mente y tu corazón? Amén. ¿Sabes para qué recuerda el pasado? Solamente para glorificar y decir que tú eres vencedor en Cristo. Amén. A Jesús no le importa si fuiste asaltante, ladrón y de todo lo malo. Para Él ya no, Él ya ni se recuerda. Y tú te estás recordando de ese pasado. Entonces, como le digo a mi hijo, sean libres, sean libres. Sean libres, sean libres. Dice que Pablo en el 14, versículo 14 de ese mismo capítulo 3, Pablo seguía esa meta y ganar el premio. ¿Qué premio? ¿Qué premio hay para todos los que nosotros vamos a vencer? El galardón maravilloso de la vida eterna. Amén. Eso es, por eso venimos, por eso nos portamos bien acá. Nos portamos bien porque amamos a Cristo y aparte de eso, Él nos va a recompensar con una vida eterna. Miren, tanta gente que se está muriendo sin Cristo ahora y va para el infierno. Gloria a Dios. Y nosotros los que estamos nos necesitan de veras que sí. La gente necesita ver a Cristo en nosotros. La gente se está perdiendo. Les voy a contar una anécdota donde en el building que yo hago un trabajo los sábados, hago una limpieza para mi apartamento. Siempre pasaban 2 borrachitos ahí. Y yo siempre que estaban ahí tendidos, yo pasaba ahí y yo empezaba a orar, Señor, te pido que los bendigas, Padre. Te pido, Señor, que los saque de esto. Porque ellos solo viven para beber, para caer ahí día tras noche, se bañan, ni se bañan. Y es de veras que los tienen bien atados. Y una vez hablé con uno de ellos y todo el mundo los trata mal. Entonces yo vine y él estaba como es una persona cuando uno le quiere hablar y reacciona de una manera así, como se le llama, como chivo.
como chivo. A la defensiva. A la defensiva, ¿verdad? La palabra, a la defensiva. Entonces yo le digo, no, tranquilo, le digo, está bien, tú puedes quedarte ahí, le digo, quédate ahí durmiendo, no hay problema, le digo yo. Y le digo, pues Cristo te ama, le digo, ya no es tiempo que estés ahí, le digo. Y como a los 3 días ese bolito de tanto tomarse murió, me di cuenta. Y entonces entró algo en mi corazón tan terrible que pude haber hecho algo más por él y no irse sin Cristo. O de repente pudo haberse arrepentido por esa palabra que le di también. No estoy seguro de eso. Pero ven cómo la gente nos necesita a nosotros. Ven cómo necesita ver el testimonio, cómo necesita imitarnos a nosotros. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo llegamos a la colonia que le llamamos nosotros, al barrio, empezamos nuestra casa, nadie era cristiano ahí. Hermano, allá había una cantina. Es que cantina, la vez pasada el hermano me dice, trae una cantina para darte una comida o algo rico que le habían dado. Y yo digo, cantina, digo yo, pero cantina donde venden guaro, donde venden licor, digo, tráete una cantina. Y yo me regreso a decir que es una cantina, porque para nosotros una cantina es donde venden licores, donde venden guaro, le llamamos, no sé si le llaman ustedes así. Entonces en el barrio había un lugar frente a mi casa, un lugar de eso, una cantina. Un lugar donde vendían y había muchos borrachos. No había cristianos, solamente mi esposa, yo y mis 2 hijos éramos únicos cristianos ahí. De tal manera que empezamos caminando, pues mi esposa es una tremenda guerrera, yo no sé cómo hace, porque es tan seria, mi esposa es tan seria, pero tan seria que yo no sé cómo la gente la quiere más que a mí, no entiendo yo. Yo que soy tan alegre, sí me quieren, pero no más que a ella. Entonces mi esposa comenzó a llevar uno. Y miren, el potencial de ustedes, las mujeres, es tremendo. Es tremendo. Nosotros sinceramente somos la cabeza, pero realmente ustedes son el cuello. Por eso es que en la casa somos la cabeza, pero ustedes nos manejan, ¿ves? ¿Sí o no? Qué hermoso cuando la esposa le dice, sí, tú tienes la razón, ya lo calmaron a uno tranquilo y termina haciendo lo que ustedes quieren. Tremendas que son. Gloria a Dios. Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad?, el potencial del testimonio. Y una por una, de tal manera que había una mujer tan escandalosa que se llamaba Marta. Esa hacía unos relajos, unos escándalos que todo mundo. Y yo una vez le digo yo a ella, mira, le digo, si tú vas a ir a la iglesia se cae, le digo yo. Y viera que se sintió un poco ofendida porque era una broma, pero yo dije, no pude haber bromeado de esa manera, digo yo. Entonces, cuando yo ya vine para Estados Unidos, mi esposa logró llevarla a la iglesia. De tal manera que toda mi cuadra van a la iglesia, todita mi cuadra van a la iglesia. Mi hijo, cuando estaba más pequeño, Jonathan, tenía una célula de niños, tenía como 30 y algo de niños. Yo le llevaba snack, le llevaba refresquitos para que él conviviera. Le compré una Biblia de historia y ahí le daba una lectura como célula, una reunión de niños toda la semana. Mi esposa tenía 2 reuniones de célula, de tal manera que se la dividieron un montón de veces y ya logramos ahí que toda la cuadra fuera. Pero ¿por qué creen? Por el testimonio. Porque el testimonio es tan importante. Tampoco es que somos santos, ¿verdad? Sí nos peleamos, sí nos agarramos de las mechas, pero sí hay perdón. La gente puede ver que nos perdonamos. La gente puede ver que vamos cambiando día con día. Entonces, ¿qué tan importante que Pablo decía? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Dice que Pablo seguía esa meta y ganar el premio. Entonces, quiero decirles que Marta me mandó un mensaje y me mandó a decir, Gabriel, la iglesia no se cayó. Entonces me quiso decir, y miren, esa mujer lleva gente, es una loca en Cristo, es una loca en Cristo. Y me mandó ese mensaje, Gabriel, no se cayó la iglesia. Y me enorgullece porque donde ella entra, nadie entra, solo ella entra, porque es una zona bien peligrosa y ella está jalando bastante gente a la iglesia. De tal manera que ha habido un crecimiento. Simplemente ven cómo Dios cambia. Ustedes ven la gente más destruida. Dice que el que más amor se le perdonó, esa gente con más amor sirve. Ustedes pueden creer. Porque cuando estamos realmente agradecidos y otros más agradecidos, otros mucho más agradecidos, sirven a Dios conforme al agradecimiento.
Si tú ves cómo Dios te sacó de la muerte, hermano, ¿verdad? Como del suicidio, Dios no permitió que te matara. Esa es una manera de agradecerle a Dios que prácticamente Él es dueño completamente de tu vida. Él de la vida de nosotros no permitió que te fueras al lago eterno, ¿verdad? Al lago de fuego. Él está aquí y te dejó con un propósito, hermano. Entonces ese es el propósito que nos ha dado cada uno, de ser ejemplo. Entonces ahora en adelante en casa tenemos que ser ejemplo, hablar poco y accionar más. Y para ir terminando, el 16 dice: Pablo nos exhorta que todos debemos de tener este pensamiento. Este pensamiento tenemos que tenerlos todos aquí como iglesia, amén. No diferentes pensamientos o idealismo. Todos tenemos una manera de pensar, pero concentrémonos en la palabra y uno a otro imitémonos. Este es el momento de cambio. Yo por eso estaba luchando con qué mensaje poderle traer, y Dios me revolucionó con esta palabra. Y por último, Pablo en el 17 de lo que habíamos leído nos dice que seamos imitadores. También dice en Corintios 11:1, donde dice Pablo: sed imitadores de mí, como yo ¿de quién? De Cristo. Entonces ya tu vida ya no tiene que ser igual a partir de cuando tú salgas de esa puerta, amén.